El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 13. Justice dice que luchaste con James, dijo Emery. Emery era un novicio de 16 años y aspecto tímido, con el largo cabello castaño recogido al estilo de los siervos, al que Will había visto entrenando con Cyprian. Acababa de acercarse a él con sus dos amigos, Carver y Beatrix, y esperaba con los ojos muy abiertos su respuesta. No exactamente, dijo Will con cautela. Al volver de su requerimiento, Will llevaba 2 túnicas adicionales, una capa y un par de botas altas forradas de pelo. Las túnicas eran ligeras, pero la capa y las botas que le habían dado eran suaves, cálidas y perfectas para el invierno. Su manufactura era asombrosa, como si la hubieran tejido con los plateados hilos de la luz de la luna o con la nube más suave y delicada. «Pero, ¿lo viste?», le preguntó Emery. Llevaba una túnica gris plata, como las que Will portaba en sus brazos. Hablaba de James como si fuera una criatura mítica, una hidra o un tifón. James es un renacido, se recordó, un fragmento viviente del antiguo mundo. Los siervos se pasaban la vida estudiando historia e intentando averiguar lo que se había olvidado a partir de los objetos que recuperaban, para mantener las tradiciones antiguas tan fieles a su memoria como fuera posible. Emery parecía sobrecogido, como un investigador cara a cara con su materia. «¿Cómo es?», insistió Emery. «¿Habló contigo? ¿Cómo escapaste?» «Emery», dijo Carver, frenando las preguntas del joven. A continuación se dirigió a Will. «Espero que estas preguntas no te molesten. No pasamos demasiado tiempo con forasteros y el renacido es para nosotros una leyenda». Carver era el mayor de los 3 novicios. Tendría unos 19 años, el cabello oscuro y la voz grave de alguien que no habla demasiado. Aunque era más alto que los demás, casi por una cabeza, mostraba su semblante tranquilo. «No pasa nada», le aseguró Will, y después a Emery. «James estaba en el muelle. Lo distraje apenas lo suficiente para que pudiéramos escapar. Justice nos dijo que corriéramos y tenía razón. A pesar de comenzar con ventaja, estuvimos a punto de no conseguirlo. Pero no fue James quien nos persiguió. Fueron 3 hombres con rostros pálidos y ojos hundidos que portaban un trozo de armadura negra». «Los vestigios», dijo Emery, ojiplático. «Entonces es cierto. Simon está progresando». En la voz de Beatrix había un rastro de acento de Yorkshire. Will sabía que muchos novicios habían nacido fuera del Alcázar, pero era extraño pensar que los habían llamado desde un sitio tan ordinario como Leeds. «Por eso han cambiado la fecha de tu examen», le dijo a Carver. «Podría haber muchas razones para eso», contestó Carver. «¿Qué examen?», le preguntó Will. «Para convertirse en siervo», dijo Emery. «Va a aprobar su examen y luego va a recibir su uniforme blanco y sentarse con los siervos en la mesa grande». «Eso no es seguro», dijo Carver sonrojándose. «La prueba es difícil y muchos fallan. Y no tiene nada de malo ser un jenízaro». «¿Y tú? ¿Entrenarás con nosotros?» Beatrix estaba concentrada en Will. «No, yo...» Will no se había permitido pensar en los días que habían planeado para él, y solo se volvió real mientras lo decía. «Voy a entrenar con la sierva mayor». Vio cómo la sorpresa llenaba los ojos de los novicios. Entrenamiento mágico. Las palabras que no pronunciaron flotaron en el aire. El modo en el que los novicios reaccionaron lo hicieron darse cuenta de que la magia era también para ellos parte del mito. Habían mostrado la misma expresión que al hablar de James. La idea de la práctica lo ponía nervioso, al mismo tiempo que lo atraía, resplandeciente y prometedora. Cobró un mayor peso cuando vio cómo reaccionaban los novicios, como si estuviera a punto de embarcarse en algo que iba más allá de su comprensión. «La sierva mayor nunca ha aceptado alumnos», dijo Beatrix. «Ni siquiera Justice», añadió Emery. «Te han concedido un gran honor». Carver rompió el rebelde encanto con un asentimiento de reconocimiento. «Tanto los siervos como los jenízaros anhelan la guía de la sierva mayor. Ella tiene un conocimiento que no posee ningún otro, y si va a entrenarte, seguro que tiene una buena razón. Ella es la sierva más poderosa y sabia del Alcázar». Justice también había dicho eso. Will recordó cómo lo había mirado la anciana la noche de su llegada al Alcázar, como si viera el interior de su corazón. Quería asegurarse de no decepcionarla. «¿Algún consejo?», les preguntó. «No llegues tarde», le dijo Beatrix, mientras un instructor los llamaba con una palabra brusca y el ceño fruncido. Los 3 novicios se apresuraron para recibir sus lecciones. Entrenar a alguien en el uso de la magia es algo que aquí no se ha hecho antes. Los ojos de la sierva mayor estaban cargados de seriedad. «Ningún siervo. Nadie desde que la última ciudad antigua cayó y la magia desapareció del mundo». Will estaba en la cámara del árbol,
cuyas ramas muertas eran como grietas y lo hacían estremecerse. Miró a la sierva mayor, una silueta de nieve blanca sosteniendo una vela junto al árbol negro. «Los siervos conocen la magia», dijo Will. Los había visto expulsar a los vestigios de las ciénagas con un escudo invisible. Recordó a los perros negros que huyeron al verlo. Recordó los rostros pálidos de los vestigios, inundados de miedo. Pero la sierva mayor negó con la cabeza. «Los siervos usan artefactos del mundo antiguo. No tenemos magia propia. Los vi invocando una luz». El recuerdo de la luz blanca en el lodazal era muy vívido. En las ciénagas, un escudo de luz que contuvo a los vestigios había sido muy brillante y feroz, y parecía rodear y proteger a los siervos, empujar hacia atrás a las criaturas que los perseguían. «Los siervos que patrullan el exterior portan piedras», le dijo la anciana. «Las llamamos piedras escolta, pero en realidad son trozos de la muralla exterior del alcázar, que tiene su propio poder para repeler a los invasores». «¿Piedras escolta?». Pensó en la extraña e invisible barrera que rodeaba el alcázar y lo escondía del mundo exterior. ¿Era posible que 12 siervos cabalgaran en formación, creando un escudo, portando piedras del alcázar? La fuerza de las piedras escoltas se debilita conforme se alejan de la muralla, pero tienen algún poder aquí en las orillas del Lea. Los vestigios y la jauría que han retrocedido hasta el río. Toda la magia de los siervos procede de estos artefactos. Usamos lo que queda, a pesar de que los objetos del mundo antiguo son pocos y de que no podemos rehacer o reparar lo que se rompe o se pierde. No queda nadie que recuerde cómo se hace. La anciana sonrió con tristeza, con los ojos fijos en las ramas muertas del árbol. Después volvió a mirar a Will. «Pero tu poder es diferente, forma parte de ti, de tu sangre». «Mi sangre». Aquellas palabras todavía lo hacían sentirse mareado e incómodo. Incrementaban su determinación a hacer aquello y su frustración por si no lo conseguía. Pero había visto magia en otra ocasión y no había sido un artefacto sino un poder crudo, invocado con el destello de unos peligrosos ojos azules. «James puede utilizar la magia», dijo Will, y ella se detuvo. «Tienes razón, pero él es un renacido, su conocimiento es innato. O puede que Simon se haya sentado con él, como nosotros haremos ahora, para instruirlo con libros viejos y rumores, sin darse cuenta de que estaba entrenando a una criatura mucho más poderosa que él mismo, sin ser consciente de la letalidad que podría desatar». Miró a Will larga y firmemente. «Ningún siervo entrenaría a un renacido». «¿Por qué?», le preguntó Will. «Por miedo a que usara su poder para el mal y no para el bien», le contestó la sierva mayor, «y a que se convirtiera en algo que no pudiera ser detenido o controlado». La idea de Simon entrenando a James hizo que algo se retorciera en su estómago. Al comenzar su propio entrenamiento se sentía como si estuviera siguiendo los pasos de James, pero con años de retraso. Quería alcanzarlo, aunque la idea de que fuera un renacido le provocaba una perturbadora fascinación. «Los libros de nuestras bibliotecas se han deshecho, han sido reescritos y se han deshecho de nuevo. No queda nada en la antigua lengua que tú podrías haber leído o leer. Solo conservamos fragmentos en árabe, griego y francés antiguo». La sierva mayor le indicó que caminara con ella hasta el otro lado de la estancia, donde había una mesa de piedra y 2 sillas. «Juntos debemos recorrer los senderos de antaño que no han sido transitados en siglos, y hoy comenzaremos aquí. Haremos que la magia regrese al lugar donde fluyó en el pasado». Will miró el árbol muerto. Era tan grande que sus ramas se extendían sobre sus cabezas como rajaduras negras en el cielo. Parecía un testamento de todo lo que no podía hacer, un fragmento de un mundo inerte al que no podía devolverle la vida. Lo había tocado y no había sentido ninguna chispa en él ni en sí mismo. «Ignora el árbol». La sierva mayor dejó la vela sobre la pequeña mesa. «Empezaremos por donde la luz ya existe, con una llama». Se acomodó en un extremo de la mesa y le indicó que se colocara en el otro con un movimiento de cabeza. Will se acercó con lentitud. La vela estaba entre ellos, pero seguía siendo demasiado consciente de las ramas del árbol muerto sobre su cabeza. «El poder para detener al Rey Oscuro yace en tu interior, Will», le dijo. «Pero tienes razón sobre James. Si quieres derrotar al Rey Oscuro, primero tendrás que vencerlo a él». Parecía muy segura, mientras que él no sentía nada más que una inquietante duda. James solo había necesitado concentrarse para hacer crepitar el aire, pero si Will tenía magia, ésta se encontraba fuera de su alcance. «¿Y si no puedo?», pensó. Recordó a James con la mano extendida y la caja cerniéndose en el aire sobre él. «¿Y si yo no tengo ese poder?». Tomó aliento. «¿Cómo?»,
Con luz, le contestó. Mira la vela e intenta mover su llama. Will se sentó delante de la vela. Estaba pulida y era de color crema, fabricada con cera de abeja, no con sebo. La llama era un diamante vertical, brillante y estable. Will la miró y pensó, muévete. No ocurrió nada, por mucho que lo deseara. Una o dos veces sintió una entusiasta punzada de esperanza. ¿Lo he conseguido? Pero los escasos movimientos y parpadeos de la vela estaban provocados por las corrientes de aire, no por él. Como hiciste con el árbol de piedra, dijo la sierva mayor. Busca bajo la superficie, busca un lugar tranquilo en tu interior. En tu interior. Mantuvo los ojos sobre la llama de la vela, deseando que se moviera. Era una sensación estúpida, como si intentara intensificar la mirada o levantar y tensar la nuca. No había conseguido iluminar el árbol, pero aquello era solo una chispa, una llama. Cerró los ojos. Intentó recrearla en su mente, que no fuera solo una imagen, sino la verdadera encarnación de la llama. Apenas era consciente de que estaba temblando. Si solo pudiera. Abrió los ojos, jadeando. Nada. La vela se mantenía firme, ni un solo estremecimiento. La sierva mayor estaba mirándolo. Había una espada en el barco, un arma que escupía fuego negro. Justice dice que la acercaste a tu mano. ¿Qué ocurrió?, le preguntó en voz baja. Yo no quería que aquella gente muriera, y por eso llamaste a la espada corrupta. No quería hablar de eso. No intentaba hacerlo, vino a mí sin más. La espada tenía palabras en la antigua lengua grabadas en su vaina. ¿Recuerdas qué decían? Pensó en las tenues marcas de la funda, en los relieves que había sentido en sus manos, pero no pude leer la inscripción. Estaba desgastada. Una funda negra azabache con palabras erosionadas por el tiempo y el roce de un centenar de manos. La espada no siempre estuvo corrupta, le contó la sierva mayor. Una vez fue la espada del campeón. ¿El campeón?, repitió Will. Bajo la luz de la vela que cubría el blanco de su cabello y de su túnica suave oro, el rostro de la anciana se llenó de calidez. Se llamaba Ictalion y fue forjada por el herrero Zan Rema para matar al Rey Oscuro. Se dice que un gran campeón de luz cabalgó con ella para luchar contra él, pero apenas consiguió extraer una gota de sangre del Rey Oscuro. Eso fue todo lo que se necesitó para corromper su hoja. ¿Tú has visto su llama negra? Ese es el poder que reside en una única gota de sangre del Rey Oscuro. La mujer se inclinó hacia adelante mientras hablaba, y Will casi tuvo la sensación de que el árbol y las piedras de la estancia estaban escuchando. Pero hay otra historia, le contó. Una que dice que alguien con el corazón de un campeón podría blandir Ictalion e incluso despojarla de su llama oscura. Si hubieras conseguido leer la inscripción, habrías visto las palabras que en el pasado fueron plateadas antes de que la hoja se volviera negra. La espada del campeón otorga el poder del campeón. Yo no soy un campeón, dijo Will. No conseguí limpiar la hoja. Y aún así, ésta acudió a ti. Y ahora la tiene Simon. La sierva mayor se echó hacia atrás y, para sorpresa de Will, le mostró una pequeña sonrisa. No necesitarás a Ictalion para derrotar a la oscuridad, le dijo. Incluso los que se consideran indefensos pueden luchar con pequeños actos, bondad, compasión. Los siervos luchan con espadas, replicó Will. Pero no son nuestras espadas las que nos hacen fuertes, le explicó la sierva. El verdadero poder de los siervos no está en nuestras armas, ni siquiera en nuestra fuerza física. Nuestro verdadero poder es lo que recordamos. Y algo en sus ojos le pareció antiguo. Cuando se olvida el pasado, éste puede regresar. Solo aquellos que recuerdan tienen la oportunidad de prevenirlo, porque la oscuridad nunca se va por completo, solo espera que el mundo olvide para poder alzarse de nuevo. La mujer lo miró con sobriedad. Creo que hay un enorme poder en ti, Will, continuó, y cuando aprendas a usarlo, deberás tomar decisiones. Lucharás con fuerza o con compasión. Matarás o mostrarás piedad. Sus palabras removieron algo en su interior. Podía sentirlo, aunque su mente quería rehuirlo. No quería mirarlo, pero se obligó a hacerlo, y cuando lo hizo, descubrió que estaba allí. No era poder, sino otra cosa. Una puerta, dijo, porque se sentía abrumado por la sensación. Hay una puerta dentro de mí a la que no puedo abrir. Inténtalo, le pidió la sierva mayor. Will estudió su interior con atención. Estaba delante de una enorme puerta de piedra. Intentó empujarla, pero no se movió. De algún modo sentía que estaba sellada.
y que había algo al otro lado. ¿Qué había detrás de la puerta? La empujó de nuevo, pero no cedió. Procuró pensar en la batalla de los siervos y en todo lo que dependía que tuviera éxito. «Ábrete», pensó, tratando de que se moviera, que cambiara, que hiciera algo. «¡Ábrete!». «Inténtalo», repitió la sierva mayor, y Will le lanzó todo lo que tenía, cada partícula de su fuerza. «No puedo», dijo frustrado hasta la médula. La puerta parecía burlarse de él, y no se movía por mucho que la golpeara, por mucho que la empujara y se esforzara. «Es suficiente por hoy», concluyó la anciana mientras Will salía jadeando de su ensoñación. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando miró la vela se había consumido casi por completo. «Creo que necesitas algo en lo que concentrar la mente. Mañana comenzaré a enseñarte los cánticos de los siervos. Los usamos para detener nuestras turbulencias interiores y para enfocarnos». Se levantó, todavía hablando, y Will se incorporó con ella pensando en los cantos que oía cada mañana. Sabía que eran importantes, pero hasta ese momento no había comprendido su propósito. «Los cánticos nos han acompañado durante generaciones», le explicó la sierva mayor. «Han cambiado y variado con el paso de los siglos, pero en el pasado los usaron aquellos que blandieron la magia en el mundo antiguo, y creo que todavía tienen algún poder. Ven». Se dirigió al otro extremo de la mesa y tomó la vela. Después, como si se sintiera débil, se tambaleó y la vela se le cayó de la mano. Will se apresuró a cogerla y después se acercó para sujetarla. La mujer se apoyó en él agradecida, pero por un instante tuvo la potente sensación de que la vela no se le había caído de la mano. La había atravesado. Sacudió la cabeza para despejar la mente. «¿Estás bien?» «Solo estoy cansada», dijo con una sonrisa, posando una mano sobre su brazo sólido y caliente. «Es uno de los efectos de envejecer». «Will», exclamó Emery, invitando al muchacho y a Violet a su mesa en el comedor. Los novicios comenzaban sus cánticos de la mañana al alba, y la primera campana sonaba 1 hora antes de eso. Terminaban su entrenamiento al atardecer. Abajo, en el comedor, las hileras de novicios ocupaban largas mesas preparadas para la cena. Will se sentó con Violet en las sillas que Emery le había señalado. Estaba hambriento, como si los ejercicios con la sierva mayor hubieran despertado su apetito. Violet rasgó una hogaza de pan caliente mientras Will se servía una porción generosa de humeante potaje, espeso y acompañado de cebada y puerros. La primera cucharada lo calentó, lo confortó y animó, y pronto se había comido el cuenco entero. Nunca había cenado mejor. Varios novicios de las mesas circundantes habían mirado a Emery con extrañeza por su cordialidad hacia los forasteros. A Emery no pareció importarle y se movió para que Will y Violet pudieran sentarse a su lado, junto a Beatrix y Carver. «Os habéis vestido de otro modo», les dijo Will. Emery y sus amigos no llevaban las habituales túnicas de novicios, sino las prendas que se usaban bajo la armadura. «Vamos a salir», le contó Emery, «con los siervos, de ronda, esta noche». Lo dijo como si no fuera algo común. «¿Los novicios no suelen salir de las murallas a menudo?», le preguntó Will. «No, casi nunca. Es decir, los mejores van, a veces». «Como Carver», pensó Will, «o Cyprian, que había estado cabalgando cuando lo conoció». «Pero para nosotros es un hito en nuestro entrenamiento. Vamos a cabalgar por las ciénagas hasta el Lea y después al norte, hasta los bosques de vástagos de las llanuras». Era curioso oír hablar a Emery del río Lea como si estuviera describiendo una misión a un destino exótico. Will suponía que para los novicios, que habían vivido toda o casi toda su vida en el interior del Alcázar, el mundo exterior era un lugar extraño. Intentó imaginarse a Emery o a sus amigos en las calles de Londres, pero no lo consiguió. «¿Sabes por qué vais a salir ahora?». Emery negó con la cabeza, pero después se inclinó hacia adelante para hablar casi en susurros. «Todos dicen que los siervos se están preparando para algo gordo», le dijo. «Quieren que los novicios estemos listos, tanto como sea posible. Por eso han adelantado el examen de Carver». «Tú mismo lo dijiste», añadió Beatrix. «Simon está haciendo progresos. El renacido ha recuperado su poder y...» «¿Y?», le preguntó Will. «Y tú estás aquí», contestó Beatrix. Will se sonrojó, sintiendo todos los ojos sobre él. Sabía lo que pensaban los siervos, que poseía la sangre de la dama. Creían que podía matar al Rey Oscuro, pero cuando pensaba en lo que se suponía que debía hacer, lo único que conseguía recordar era el árbol muerto y la inmóvil llama de la vela. «Es como en la antigua alianza», dijo Emery, «todos nosotros luchando juntos». A Will se le revolvió el estómago. «No puedo», pensó, «no puedo ser lo que necesitáis». No quería decir eso cuando todos estaban mirándolo.
Sintió que Violet apoyaba el hombro ligeramente en el suyo y le agradeció aquel mudo gesto. Inhaló para tranquilizarse. ¿Cuándo es tu examen?, le preguntó Violet a Carver. Dentro de 6 días. ¿Y es pronto? Tengo 19 años. Los novicios suelen examinarse un año después, a menos que su sangre sea muy fuerte. Las maneras tranquilas y serias de Carver eran diferentes a la fuerza y la seguridad de Beatrix y de la tímida e ingenua cordialidad de Emery. Los tres estaban muy unidos y él parecía la firme presencia que los mantenía juntos. ¿Quién será tu compañero de armas?, le preguntó Violet. Carver negó con la cabeza. Todavía no me lo han dicho. ¿No lo eliges tú?, le preguntó Will. Le sorprendía que una relación tan importante fuera asignada en lugar de libremente decidida. Pensaba que era una conexión profunda. No tenía sentido. ¿El compañero de armas no era un compañero de por vida? Nos emparejan nuestros mayores, le contestó Carver. La conexión llega más tarde. Ese parecía un modo arriesgado de organizar los dúos. ¿Y si tu compañero de armas no te caía bien? Los siervos que veían en el alcázar iban siempre en pareja. Dormían juntos, comían juntos, hacían la ronda juntos. Puede que los siervos fueran tan obedientes que aceptaran a cualquier compañero de armas, o quizás se formaba algún lazo entre ellos después de estar emparejados. Me preguntaba si sería Cyprian, dijo Carver, pero ese examen se celebrará en otro mes. Will miró a Cyprian. Estaba sentado a 2 mesas de allí, con un grupo de novicios a los que él no conocía, con la espalda recta y perfectamente ataviado. Ya parecía un siervo, pero Cyprian tenía 16 y Carver había dicho que los novicios normalmente hacían el examen a los 20. Es 3 años más joven que tú, apuntó Will. Carver asintió. Será el más joven en hacer el examen desde la sierva mayor. Entonces, ¿a quién le encasquetarán a Cyprian como compañero de armas?, preguntó Violet, como si fuera impensable que alguien quisiera hacerlo, pero Carver respondió a su pregunta en serio. Seguramente a Justice. Pero él odia a Justice, exclamó Violet mientras Will se quedaba boquiabierto por la sorpresa. Son los mejores, dijo Carver como si eso lo explicara todo. Siempre emparejan a los siervos cuyas fuerzas son equivalentes. Más tarde, Will habló con Violet en su dormitorio. Los siervos se están preparando para algo, le dijo. Para una misión. Me pregunto si tiene algo que ver con el objeto del que me habló la sierva mayor, el que ha adquirido Simon. La anciana le había contado que Simon había dado con un artefacto que usaría para el regreso del Rey Oscuro, pero se había negado a detallarle qué era. ¿Por qué? ¿Crees que va a intentar recuperarlo? Es posible. Violet estaba tumbada en la cama de Will, todavía con la ropa que había usado para entrenar. Había soltado la espada en el suelo antes de derrumbarse, agotada tras los ejercicios con Justice. Will dejó a su lado su práctica cuando ella entró. Apartó la mirada de la vela y se frotó los ojos cansados. El muchacho recogió la espada. Era pesada. El simple acto de sostenerla ya era difícil. Pero eso le borró de la mente la vela apagada y su fracaso al querer hacer progresos. Violet había intentado mirar la llama con él antes de rendirse. En ese momento, Will probó uno de los movimientos de Violet con la espada y a punto estuvo de alojar la hoja en uno de los postes de la cama. No es así. Empuja hacia arriba, como si atravesara una placa de armadura, le dijo cuando terminó de frotarse los ojos. Will negó con la cabeza y soltó la espada. Tu familia trabaja para Simon. ¿Qué sabes sobre él? ¿Es rico?, contestó Violet. Abundantemente rico. Mi padre lleva casi 20 años haciendo negocios con su familia. Tiene sucursales en Londres y un imperio comercial que abarca toda Europa. También tiene excavaciones en el Mediterráneo, en el sur de Europa y en el norte de África. Se detuvo y pensó un instante. La casa de su familia está en Derbyshire, a varios kilómetros de Londres. Se supone que es impresionante, pero rara vez recibe invitados. Will se detuvo en ese detalle. ¿Tiene familia? Violet se encogió de hombros. Su padre aún vive y está prometido. He oído que la joven es preciosa. Es lo bastante rico como para casarse con quien quiera. Simon. Will intentó imaginárselo. El hombre en el que había pensado tanto desde lo que ocurrió en Bow Hill. El hombre que había cambiado el curso de su vida. ¿Daba miedo? ¿Era autoritario? ¿Siniestro? ¿Frío? Era el descendiente del Rey Oscuro. ¿Era como el Rey Oscuro? ¿Se parecía a él? ¿Tenía sus rasgos? ¿Había heredado algo a través de los siglos? Nunca lo he visto, dijo Will. Sabía muy poco sobre Simon, a pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos. Apenas tenía algunas impresiones dispersas. Era el tipo de hombre que marcaba a sus subordinados. Era el tipo de hombre capaz de ordenar la muerte a otros. Era el tipo de hombre que querría que el pasado volviera al presente, heredero de su terrible rey. Yo sí, replicó Violet. Will la miró.
Vino a ver a mi padre y a conocer a Tom. Estuvieron en el despacho. A mí no se me permitió estar presente. ¿Cómo es? Apenas lo vi un instante. Estaba mirando desde las escaleras, una figura oscura, con ropa cara. Sinceramente, lo que mejor recuerdo es cómo actuó mi padre. Se mostró lisonjero, incluso asustado. Asustado, dijo Will. Su madre había estado asustada. Había pasado años yendo de un sitio a otro, trasladándose apresuradamente, siempre mirando sobre su hombro, hasta que se quedó demasiado tiempo en Bow Hill y los hombres de Simon la encontraron. Violet apoyó los codos. ¿Te has fijado en que no hay siervos viejos?, le preguntó. ¿A qué te refieres? A que todos mueren, dijo Violet. Mueren luchando, como ocurrió en el barco de Simon. Hay jenízaros viejos, pero no hay siervos viejos. Tenía razón. El único siervo anciano del alcázar era la sierva mayor. Es el precio que pagan, dijo Will, pensando en Carver y en el resto de novicios. Creen que el Rey Oscuro va a volver y que es su deber detenerlo. ¿Qué ocurrirá si Simon ataca el alcázar? Tú lucharás y yo moveré velas, contestó Will, y Violet dejó escapar una exhalación temblorosa antes de levantarse para darle un golpe en el brazo y recoger su espada. Lo malcrías, dijo Farah. Will había acudido a los establos antes de su clase para ver al negro caballo de carga, con una manzana que se había guardado en el desayuno como agradecimiento por su valor. Cuando el caballo negro lo vio, se acercó a la barandilla agitando su cabeza. Después relinchó suavemente y tomó la manzana. Will le frotó el cuello, la fuerte curva de músculo bajo la cascada satinada de su melena negra. Farah era la caballeriza, una sierva de unos 25 años. Su piel oscura estaba cubierta de polvo después del entrenamiento en el patio. Llevaba el cabello recogido. Cuando Will llegó, estaba en los pesebres, tan temprano. Había un par de siervos y jenízaros trabajando. Me ayudó, dijo Will en voz baja, sintiendo el arco fuerte y cálido del cuello de su caballo bajo su mano y recordando su carrera por las ciénagas. Es valiente. Y puede que hubiera algo en la comida o en el aire de allí, porque el caballo negro había cambiado en muy poco tiempo. Tenía el cuello arqueado, el manto negro más brillante, y había un destello en sus ojos que no había estado allí antes. Empezaba a parecer un caballo de batalla, uno de los que podría liderar una carga. Es un frisón, le contestó Farah, una de las razas antiguas. Está hecho para la guerra, es valiente, sí, y lo bastante fuerte para cargar con un caballero y su armadura, pero los días de los caballos de batalla ya han pasado. Ahora los frisones tiran de carretas de ciudad. ¿Tiene nombre? Balditar, dijo Will, y el caballo agitó la cabeza como si respondiera al nombre. Significa intrépido. La palabra en la lengua del mundo antiguo acudió a él sin pensarlo. Cuando levantó la mirada, Farah estaba mirándolo con extrañeza. ¿Qué pasa?, le preguntó. Nada, es que... Se detuvo y después... Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien habló en esa lengua en este lugar. Balditar. El caballo negro pareció henchirse, como si el nombre le diera seguridad en sí mismo. Will acudía al establo cada mañana. Le encantaba cepillar a Balditar hasta que su manto brillaba y su melena era una cascada negra. Una o dos veces salió a cabalgar con los novicios y los caballos de los siervos en los que montaban. Era una extraña delicia. Aquellas criaturas elegantes y sobrenaturales, con mantos de un blanco plateado y colas fluidas, tenían la arrebatadora belleza de Pegaso. Farah decía que eran descendientes de algunos de los mejores caballos del mundo antiguo, de la última manada. Al moverse eran tan poderosos como una ola, tan ligeros como la espuma, tan embriagadores como el rocío del océano. Pero, en secreto, Will prefería el poderoso y terrenal galope de Balditar, y le gustaba que el frisón se defendiera bien entre ellos, un único corcel negro en medio de una caballada blanca. Cuando Farah lo llevaba a cabalgar al otro lado de las murallas, seguro con parejas de siervos portando piedras escolta, los caballos de los siervos transformaban la ciénaga en un lugar asombroso. Eran tan delicados como la bruma que cubría la marisma por la mañana, temprano, y galopaban con tal ligereza sobre la tierra inundada que parecía que no la rozaban. Cuando los miraba, a Will se le quedaba el aliento atrapado en la garganta, como si pudiera captar el atisbo del mundo antiguo. Aquella era la razón por la que estaba intentando mover la llama, para proteger lo que quedaba del peligro que se avecinaba. Seguía entrenando, pero la puerta de su interior permanecía obstinadamente cerrada. La visualizaba una y otra vez, de todos los modos posibles, abriéndola con suavidad, abriéndola de golpe, destrozándola, lanzándose contra ella, tirando de ella con todas sus fuerzas. Una vez se esforzó tanto que salió del trance jadeando y temblando, pero, a pesar de su ropa empapada en sudor, no hubo ningún cambio en la llama. «Suficiente por hoy», dijo la sierva mayor con voz amable.
No, puedo seguir. Si consigo... Will, para. No sabemos qué pasará si te fuerzas demasiado. Este es un camino desconocido para ambos. Pero casi lo tengo, exclamó con voz ronca, frustrado. Descansa y duerme, le pidió la sierva mayor. Regresa mañana.